¿Qué onda, mis carnalitos? Chúpala, huevo. En la buena, muchachos. Digo, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué? 2000 años más tarde. ¿Qué pedo, raza? Bueno, machitos, hoy tenemos un video distinto. Y de verdad es muy distinto. Mucho, nunca muy hemos reaccionado a esto. Nunca hemos reaccionado a esto. Nos Antes pareció muy llamativo. Nos pareció muy llamativo y creo que es un tema que nos puede interesar a todos independientemente de nuestra nacionalidad. Del canal Detrás del Dato. Ese es un verdadero hombre. A que se suscriban, Para que se parce. suscriban. Lo recomendamos Muy porque bueno. ya grabamos un video de él que fue ¿qué pasa? ¿Qué hay en el norte de México? Ese video era Y a de... nuestros amigos argentinos que nos siguen les dijeron que tenía un acento muy porteño. Porteño, eso, porteño. ¿Sí? Así que un saludo para Detrás del Dato. Saludos. Bueno, machitos, vamos a ver por qué Argentina es pobre. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y no debería hacerlo porque Argentina muy es un país grande. muy grande. muy Y grande. que tengamos en cuenta que en ciertos momentos fue casi una de las potencias económicas de Más poderoso. de Latinoamérica. y del mundo. Pero sabemos que ha venido en un tiempo de crisis. Vamos a ver si este video nos explica por qué. Ese título es muy fuerte. Parceritos, no se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguna introducción, así como las que ustedes están acostumbrados a ver con Soy Machito, que son una locura, parceros. Si no te suscribes, te la vas a perder. Y tenemos una meta, que si llegamos a 200,000 suscriptores antes de terminar el año, vamos a sortear $1,000, hermano, para que usted se los gaste, como dice Jimmy, en las Ya saben. en las familias. A fines del siglo XIX, Argentina fue considerada como uno de los países con mayor potencial del mundo y para comienzos del XX destacaba como el más próspero y desarrollado de Iberoamérica. Pero llegando al primer cuarto del siglo XXI, se encuentra en una situación de crisis económica y social permanente que deja perplejo a cualquiera. ¿Qué pasó en el interín? En este video se repasará un poco de la historia nacional y qué factores causaron esta situación de estancamiento económico que se volvió la normalidad de este país. Economía, política, geografía, historia. Detrás del dato. ¿Cómo está Argentina hoy? Si bien el título del video habla de un país pobre, lo cierto es que es un país de ingresos medios y se encuentra junto con Chile y Uruguay como los únicos países de Iberoamérica con un índice de desarrollo humano muy alto según las Naciones Unidas. Pero mientras los otros países de la región avanzan, Argentina lleva décadas de estancamiento y hasta de retroceso. Pero hagamos un poco de historia para entender qué está pasando. La joven historia de la Argentina moderna comienza una vez que el país logró sancionar una constitución nacional en 1853. En aquellos años el país no destacaba demasiado del conjunto de la región. Argentina se encontraba escasamente poblada y también cultural y económicamente atrasada. Pero al insertarse en el mercado mundial como proveedora de productos agrícolas, el panorama empezó a... Uy, ve, argentinos que estén conectados, ¿eso dónde es? Debe ser Uy, Bariloche, hermano, eso está hermoso. ¿Será que es Bariloche? Bariloche tiene más. Uy, no, man, eso está Yo no creo que eso sea un espectacular. Dios mío. Por favor, díganos de dónde es. cambiar rápidamente. La frontera agrícola se extendió paulatinamente y millones de europeos se radicaron en el país. La misma Constitución argentina fomenta esta clase de inmigración como una política pública, algo similar a lo que hicieron Estados Unidos, Canadá y Australia, países también extensos y poco poblados en esos momentos. La red ferroviaria fue extendiéndose hasta convertirse en una de las más importantes del mundo. En el horizonte se divisaba progreso. El despegue de la economía nacional llevó a que en 1895 alcanzara a liderar el ranking de los países más ricos del mundo y se mantuvo durante varias décadas entre las 10 Ahí sí, economías eso lo más habíamos visto en otro video, Sí, ¿se sí, acuerdan? que había sido el primero una vez. En un momento fue el Primero del mundo. Imagínese. grandes del planeta. Espectacular. del otro lado. Espera, es que se Dale. bugueó, espera. Como signo de su prosperidad, en 1913 Buenos Aires inaugura su primera línea de subterráneos. La línea A fue la primera de Latinoamérica, del hemisferio sur, y fue inaugurada apenas 9 años en después Colombia. de la de Nueva York.
En Europa era común la expresión Colombia no. podía Desde ser. que yo nací, machitos, en Colombia están haciendo un maldito tren. No, Metro en Bogotá. que no han sido capaces, hermano, ¿ah? Uy, no, qué vergüenza. En Colombia solo una ciudad tiene metro y es Medellín. Ninguna más. rico como un argentino, dado que las élites del país iban a París y a otras capitales europeas a gastar el dinero que generaban con las riquezas agropecuarias. Pero las bases de este crecimiento no eran sostenibles a largo plazo. En las primeras décadas del siglo XX, el modelo agroexportador empezó a desnudar sus debilidades. Argentina dependía de los insumos industriales europeos y especialmente de las inversiones y de las compras de Inglaterra, que dado su papel protagónico en la economía local, conseguía amplios beneficios en las negociaciones con el gobierno argentino. La concentración de la tierra y las riquezas en pocas manos era evidente. El fraude electoral, la corrupción política y el malestar social se fueron volviendo cada vez menos tolerables. Tras una serie de gobiernos constitucionales, golpes militares y gobiernos fraudulentos, el 4 de junio de 1946 llega a la presidencia Juan Domingo Perón, cuyo modelo económico estaba basado en el mercado interno, una mayor intervención estatal en la economía y la industrialización enfocada en la sustitución de importaciones. Para muchos es el culpable de la debacle argentina, pero sería un análisis bastante superficial sin tener en cuenta las circunstancias externas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional que había favorecido ampliamente al país dejó de existir. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia occidental y el Plan Marshall para reconstruir Europa deja a la Argentina fuera de muchos mercados en los que era proveedora. Parce. Para colmo, Argentina y Estados Unidos no tenían economías complementarias y sus intereses políticos eran contrapuestos. Argentina solía oponerse a las políticas estadounidenses, a las que veía muchas veces como herramientas para extender su imperialismo en la región. En los documentos de Estado norteamericano de comienzos del siglo XX, trataban a la Argentina más como a una potencia europea que a un país más de la región, y la actitud crítica del país sudamericano hacia las políticas estadounidenses fue una piedra en el zapato del tío Sam. Entre las tensas relaciones con la primera potencia mundial y un mundo más cerrado económicamente después de la Segunda Guerra, Argentina profundiza la sustitución de importaciones para abastecer el mercado interno iniciada en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Este rumbo se profundizó con el gobierno peronista y se sostuvo hasta mediados de la década del 70. Se buscaba especialmente generar una industria siderúrgica nacional y el autoabastecimiento de energía, especialmente a base de gas y petróleo. Aunque muchos culpen a este modelo industrialista y relativamente cerrado como uno de los males que hundió al país, lo cierto es que las estadísticas reflejan lo contrario. Cuando vemos las gráficas de Producto Bruto Interno per cápita, si se hubiera sostenido la tendencia de crecimiento del PBI argentino como lo estuvo haciendo desde mediados de los 40 hasta mediados de los 70, los argentinos promedio hoy en día serían más o menos tan ricos como los españoles o los italianos promedio. Ay, Es discutible si este modelo de industria fue el mejor, si necesitaba ajustes para ser competitivo, si hubiese sido mejor un perfil más enfocado a la exportación, pero también es cierto que muchos países apostaron en algún momento por este rumbo, no es un invento argentino. El mismo Estados Unidos eligió seguir el camino de la sustitución de importaciones después de su independencia. En lugar de guiarse por las ideas liberales de Adam Smith, los norteamericanos prefirieron seguir las ideas de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la nación, y utilizaron distintas herramientas proteccionistas para conseguir tener una industria nacional importante. Aranceles altos para productos extranjeros que competían con ventaja con la naciente manufactura estadounidense, o no cobrar estos impuestos si lo que se importaba eran bienes de capital, como maquinaria para la producción. Algunos datos como los aranceles y el costo del flete sugieren que fue el país más proteccionista del mundo desde 1830 hasta la Segunda Guerra Mundial. Otros países que hicieron lo mismo, pero durante el siglo XX, fueron Japón y Corea del Sur. Este modelo, donde el Estado interviene en la decisión de qué es lo que se produce y crea políticas para favorecer esa meta, se conoce como planificación indicativa de la producción. Hasta mediados de los 70, Argentina fue uno de los países con mejor distribución de la riqueza. Apenas tenía 4% de pobreza, pleno empleo y un ingreso per cápita similar al de varios países de Europa Occidental.
No. Fue con el ascenso al poder de la dictadura militar cuando este modelo industrialista es desmantelado en lugar de ser revisado y orientado a mejorar paulatinamente en cuanto a productividad y competitividad, como hicieron muchos países que buscaron abrirse al mundo para ganar. En Argentina se apostó a su abandono, a la apertura de importaciones sin ningún criterio y a la timba financiera como fuente de obtención de ganancias en lugar de producción de bienes y servicios. La deuda externa se multiplica por 7 esos años de dictadura y empieza un evidente declive para el país. No, parce. Argentina queda encerrada en la trampa del ingreso medio. Los países atascados en la trampa del ingreso medio no son pobres, pero por varias razones nunca pueden dar el salto a convertirse en un país de ingresos altos. Durante el siglo XX, muchos países pasaron de ser pobres a ser de ingresos medios, pero casi todos se estancaron ahí y pocos alcanzaron a ser de ingresos altos. Hoy en día, la mayoría de la población mundial vive en países de ingresos medios. Para salir de esta trampa, cada país tiene necesidades diferentes, como puede ser inversión en ciencia y tecnología, nuevos nichos de negocios, sumar eslabones en la cadena de valor, financiación, Mire. educación, entre otros. En el caso argentino, parece que es debido a la falta de visión de la clase dirigente a la que el país le queda demasiado grande. No existe un plan coherente ni metas para salir de esta situación. Uy, a esa Ah. presidenta sí que la odian, ¿no? Cierto, ella es que fue muy buena al principio y después destapó una olla terrible, Pues es chin. que es como todos, por eso Sí, es tan ok. preocupante todo, porque por ejemplo lo mismo era Uribe y lo mismo podría ser AMLO. ¡Este compa ya está muerto! Solo no le han Solo no, sí, pero es una realidad. Pero esperemos que no, ojalá que no, mexicanos. Dios quiera que AMLO sea diferente. Pues también puede pasar la primera vez, siempre hay una primera vez. Ujú. Siempre hay una primera vez, de pronto es un gobernante que de verdad va a ser siempre bueno. Así, el país pasa por periodos de gran crecimiento para después estancarse y perder lo ganado. Se dan situaciones curiosas, difíciles de explicar en cuanto a cómo se manejan los recursos del país. Un sistema impositivo que despluma a cualquiera dispuesto a invertir y hacer las cosas bien. Argentina para poder crecer necesita dólares y es un problema crónico. No, 15 de paila. las últimas 16 recesiones se debieron a la falta de dólares. Mientras tanto, los argentinos tienen más de 336 mil millones de dólares depositados en moneda extranjera en bancos del exterior o fuera del sistema financiero. Un país con un fuerte sector agroexportador carece de marina mercante de bandera nacional, con lo cual paga sumas de miles de millones de dólares al año a navíos de otros países para que saquen sus propias exportaciones. No, ahí no, paila, no. Buena no. parte de su producción se transporta en camiones, haciendo que los costos por flete sean ridículamente altos. Mientras tanto, la mayor parte de sus vías férreas está abandonada o en mal estado. Enviar un contenedor en camión desde Salta a Rosario sale 21 veces más caro que enviarlo en barco de Rosario a China. Uy, no Un le país con uno de los creo. mares más productivos ¿Ah, sí? y extensos del mundo apenas exporta productos del mar y los mismos argentinos no consumen pescado porque es caro. Mientras que marinas extranjeras explotan sus riquezas a veces de forma ilegal. Con cada crisis, miles de argentinos altamente capacitados, entre los cuales se encuentran muchos científicos, se van a trabajar al extranjero debido a la falta de oportunidades o bajos salarios. Mientras que un país agrominero como Australia invierte el 2,12% del PBI en investigación y desarrollo, en Argentina apenas se invierte el 0,58%. No. Argentina importa mano de obra poco calificada sin restricciones, mientras exporta profesionales altamente calificados, un negocio para el país dilapidando su capital humano. Se podría continuar con toda una clase de análisis similares de incoherencias argentinas, pero la idea era presentar algunos ejemplos de la mala gestión y los intereses encontrados que convierten a Argentina en una máquina de impedir. A pesar de lo anteriormente mencionado, ninguno de estos factores y otros son irremediables. Además, el país destaca en tecnología de punta, en sectores como energía nuclear para uso médico y energético, tecnología satelital, el software y la nanotecnología, puntales de la próxima revolución industrial. Existen por ahora recursos suficientes para revertir la situación. Se necesita una mentalidad práctica y no dogmatismos económicos para resolver estas cuestiones y muchas más. El tema es si existe gente capaz de enfrentar este desafío. Uy, no. No. Espero que les haya resultado interesante este video. Bueno, machitos,
Qué pedo. Es que es impresionante porque es como ver la historia del mismo Colombia. Sí. que Pero pudiendo- peor. Hay cosas muy parecidas. Pero más Pero fuerte. más fuerte, chico. Más fuerte porque Argentina, lo dijeron ahí, hubo un momento, fue muy corto, pero llegó a ser la nación más rica del mundo, por encima de Estados Unidos y de europeos. Pero duró poco, ¿por qué? Pues por malas decisiones, malas administraciones, ¿sí? Corrupción. Corrupción, que es el gran mal de toda Latinoamérica. No, si no es que es en Latinoamérica, sí. Y ver que una nación tan grande con tanto capital humano, con tantas cosas buenas que tiene Argentina, porque es que se agarra, Lo que yo veo es que lo que él explicó es que Argentina nunca sabe invertir. no sabe invertir, exacto. sabe No saben invertir. negociar, hacer No un saben, no negocio. saben invertir. Sí. O sea, Entonces- siempre o sea, como que engañan a la gente con la política, A ¿no? mí lo que me parece más increíble fue lo de que trasladar algo dentro del mismo país sale más caro que trasladarlo, Uy, que sí, importar, que hermano. exportarlo, parce. Eso es una cosa Increíble, de locos, uy, eso es ¿cómo va a valer increíble, más hermano. Yo creo que acá país debe que haber la un China. problema parecido porque acá los peajes son muy costosos. Aquí, Y eso que ustedes los argentinos, pues obviamente allá hay drogadicción, obviamente. Pero ustedes no han vivido ese flagelo como los colombianos. De la droga, sí. hermano. Que ese ha sido el talón de Aquiles de Colombia, chico. Eso ha sido lo que ha hecho que la política también sea una porquería acá. Y que es una realidad, ¿sí o qué? Entonces, pues imagínense, este país no lo ha sufrido tanto y aún así sus gobernantes son súper corruptos, hermano. No. Bueno, machitos, entonces si te gustó el video, ya sabes, darle me gusta, suscribirte, recomendárselo a un amigo. Si te gusta que reaccionemos a este tipo de temáticas, dínoslo en los comentarios. Y si eres argentino, dinos si estás de acuerdo. Y si eres mexicano, pues di lo que quieras. Me parece interesante. Porque... Y pues, Pero ¿qué le iba a decir yo? ¿qué? ¿Ustedes creen que Argentina se levante? Sí, con el tiempo sí. Con el tiempo sí, pero tiene que cambiar de sistema político. Yo podría hablar mucho sobre el tema, pero no me quiero meter en ¿cómo es? En quilombos. Como dicen los- Quilombos. Ah, bueno, machitos. Así que bueno, ya saben, parceritos, suscríbanse, denle like. No siendo más por el día hoy, como siempre decimos, gracias. Totales.